Buenas tardes. Bienvenidos a los que ya nos conocemos de las charlas anteriores y bienvenidos por primera vez a aquellos que vienen hoy a esta su primera charla, que quiero recordar que es la cuarta y que todas las demás las pueden ver, las tres anteriores, en YouTube a través del enlace de la página web del Instituto Gemológico. Por lo tanto, se las han perdido en directo, pero siempre las pueden recuperar en diferido. Y aunque solo sea por encima, comentarles que las charlas que tuvieron lugar fue una charla de tasación de Jesús Llanes, la siguiente fue la gemología aplicada al diseño de joyas de Belén Martín Ampudia Ortega, y la última ha sido el marketing digital aplicado al universo de la joya. Son las nuevas tecnologías y la forma realmente de llegar a los demás, de llegar al mercado con la joya, que es una de las últimas consecuencias de todo el proceso de joyería y de orfebrería, por supuesto. Hoy, si para mí siempre es un placer presentar a todos los ponentes, hoy lo es doblemente porque Lourdes García de Consuegra, aparte de ser una magnífica ponente, que ya tenemos experiencia de ello en este y en otros foros, es una persona entrañable con la que me complazco en tener una amistad importante y creo que me honro, por supuesto, de ello. Y es una persona que es una trabajadora incansable, más allá de lo normal. Tanto es así que la conferencia que va a dar hoy es una conferencia que tenía prevista el año pasado, pero por ese afán de cumplimiento en todas sus cosas, pues tuvo un pequeño problema y tuvo que suspenderse la conferencia. Con lo cual, hoy la retomamos, ya recuperada, por lo menos bastante recuperada, y vamos a disfrutar de esta magnífica conferencia. Van a ver ustedes, no es que lo diga yo, que es una conferenciante que no solamente conoce los temas, los estudia y tiene cariño especial cuando lo hace, sino que además creo que es una de las mejores representantes de esta materia en el panorama actual. No quiero compararla con nadie, pero está a la altura de las mejores ponentes que hoy día conocemos en España. Doña Lourdes García de Consuegra tiene un currículum que ella mismo me ha dado permiso para decir, mira, no lo digas porque si no nos pasamos media conferencia con el currículum. Yo tengo aquí 5 páginas. Pero bueno, vamos a resumirlo, y lo más importante, como ella me acaba de decir, es que es doctora en Historia del Arte y estaba preparando la tesis doctoral con motivo de presentar ahora, de dar lectura a la tesis en octubre, pero no sé si lo va a poder realizar. Además de eso, por supuesto, es gemóloga por el Instituto Gemológico Español y por la GIA americana. Lleva muchos años en este tema y su conocimiento, por supuesto, de la gemología es profundo, es importante, y eso, unido al arte, unido a la historia del arte, pues hace que sea una persona excepcionalmente válida para lo que nos va a contar hoy. No quiero robarle ni un segundo porque creo que el tema es apasionante y a todos ustedes les va a saber a poco, con lo cual ya desde ahora la convoco para otras conferencias y que pueda continuar hablándonos de este y de otros muchos temas en los que ella es una gran profesional. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente y cuando quieras, Lourdes. Bueno, ante todo, buenas tardes. Les agradezco muchísimo que hayan tenido la deferencia de venir a escucharme y, cómo no, José María, lo primero es agradecer al Instituto Gemológico que haya tenido la deferencia de invitarme. Como bien él ha apuntado, esta conferencia estaba preparada para ser impartida este invierno pasado y por unos problemas míos de salud del mismo día que se tenía que impartir la conferencia no pude llevarla a cabo.
Una vez más, tanto a José María como a Enrique Marcos o el señor Jesús Llanes, que no está ahora mismo, os agradezco muchísimo que me hayáis esperado a que yo que pudiera impartir la conferencia, porque efectivamente a mí el tema de la joyería histórica les aseguro que me encanta. Yo realicé la carrera de Historia del Arte específicamente para versarla sobre joyería histórica. No es que yo luego hiciera la especialidad, no, yo sabía que quería hacer joyería histórica y para eso tenía que hacer una licenciatura y así lo he hecho. Como bien ha apuntado José María, soy gemóloga, con lo cual intenté ampliar más los conocimientos para dotar a esa historia del arte dentro de la joyería con unos conocimientos técnicos específicamente del campo de la joyería. Me resulta grato agradecer la presencia hoy, ahora mismo, de dos profesores míos, como es Adolfo Basilio y su mujer, porque me recuerda, efectivamente, tantos y cuantos días yo venía de la facultad y era una alumna más entre vosotros, como profesores. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia, los que me conocen como los que no me conocen, y sin más preámbulo, ya le damos paso. Sí. Puedes quitarme. ¿Están cómodos así o quitamos más luz? Quitamos más luz, si quieres. Sí, la verdad es que... vale. Bueno, la conferencia que yo voy a impartir hoy versa, como su título indica, sobre la joyería en la India mogola. Primeramente, antes de llevar vamos a dejar un poco más claro, para evitar malentendidos con el vocabulario, de dónde viene la palabra, la etimología de la palabra mogol, y para que no haya malentendidos entre mongol y mogol, ya que geográficamente son espacios totalmente diferentes y marcos cronológicos igualmente totalmente diferentes. Y yo me he dado cuenta que muchas veces las personas no tienden a llamar a lo uno por lo otro y a lo otro por lo uno, cuando los conceptos son totalmente distintos. La palabra realmente mogol sí que deriva de la palabra mongol. Para atrás, ¿no? A ver, la palabra mongol, el imperio mongol es un imperio que tuvo su origen en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, es decir, la centuria del 1200, concretamente 1206, con el emperador Gengis Khan, que de sobra es, dentro de la historiografía, pues es de sobra conocido. Gengis Khan, efectivamente, pues se puede decir que conquistó todos los territorios de sus alrededores y etnias semejantes, y llegó a conformar el imperio más amplio y más extenso de la Edad Media que había en Asia. Es decir, Gengis Khan empezó en el año 1206, como les he aludido anteriormente. Ese era su voy a utilizar mejor esto. Este era más o menos su territorio, ¿vale?, de los mongoles, y posteriormente en el siglo XIV, 1368, cuando ya empezó el declive, es decir, casi segunda mitad del siglo XIV, miren, todo esto era la extensión del imperio mongol, con N, mongol. Se lo debemos a Gengis Khan, y si se dan cuenta, el periodo cronológico es principios del siglo XIII, finales casi del siglo XIV, así que es el marco cronológico de 2 siglos, siglo XIII, siglo XIV, sin agotar el XIV. El imperio mongol tenía una extensión de más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Aquí este es un mapa en el cual vemos perfectamente un mapa de la Edad Media antiguo, donde vemos perfectamente
cómo nos habla de Mongolia, toda la extensión, bordeado con rojo, la extensión del propio imperio, por eso les he puesto la imagen anterior. Fíjense cómo por aquí, la parte de Timur, la parte de Nepal, la línea roja salva, es decir, engloba la parte del Tíbet, la parte de Xi'an, etcétera, etcétera, hasta China, es decir, el imperio mongol englobó China, Irán, países como China, Irán, Irak, actualmente, etcétera. El imperio mongol se caracterizó, y de sobra conocido por la gente, no hace falta tener una cultura muy amplia, para saber que el imperio mongol se caracterizó por el potente ejército de caballería que tenía, y de hecho tenemos las crónicas contadas por Marco Polo. Además era un ejército totalmente sanguinario y terminaron siendo, obviamente, como he aludido anteriormente, el imperio más poderoso del mundo. El imperio mongol, pese a su extensión, pese a tener más de 100 millones de habitantes de población, pues quizá toda su extensión fue lo que hizo que tuvieran un cierto declive a partir de, ya les he dicho, de finales del siglo XIV. Fíjense en este mapa mundi, porque este mapa mundi es muy significativo visualmente, cómo en azul queda representado todo lo que es la extensión del imperio mongol. Pero fíjense, por favor, en esta zona. Si se dan cuenta, esta es la zona de la India y queda sin estar sombreado. El imperio mongol es de lo que quedó del imperio mongol es lo que actualmente se entiende como el país de Mongolia. Y claro, pues de toda esta zona que era lo que ocupaba el imperio mongol, pues en la actualidad nos quedamos con Mongolia, así de pequeñito nada más, que ya es bastante. Muy bien. Hemos dicho que el imperio mongol, cronológicamente, en 1206-1368, con lo cual el imperio mongol a finales para 1400, es decir, el siglo XV, ya estaba totalmente extinguido. Sin embargo, en el siglo XVI, o sea que estamos hablando de la centuria del 1500, calculen, 100 años posterior al declive del imperio mongol, es cuando surge el imperio mogol. El imperio mogol, aquí tienen el mismo mapa mundi, ¿ven? El mismo mapa mundi que les he puesto anteriormente, ¿ven? Aquí tendríamos Mongolia y ahora nos vamos a ir aquí a la India. El mismo mapa mundi con el imperio mogol. ¿Por qué? Porque el nombre deriva porque el primer emperador mogol conquistan la India y realmente son los sucesores de los mongoles, por así decirlo, para abreviar. El imperio mongol tuvo una extensión, ¿ve? Ya estamos en la parte del cono de India, de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Esto es hacia el año 1700, el siglo XVIII. El imperio mogol, hay un mapa mundi igualmente, mientras que aquí estaría la actual Mongolia. Nosotros con el imperio mogol nos vamos a mover en este ámbito geográfico, el de India, Pakistán, un poquito de Afganistán y llegarán hasta Irán. La India mogola, ya no es imperio mogol, ya vamos a centrarles en lo que es la India para que geográficamente lo sitúen. La India mogola pues abarcó, ya le digo, todo lo que es la India, Pakistán, Afganistán, la parte de Nepal, un poquito de Irán, aquí está Nepal, etc. El primer emperador mogol fue Zahir Din Babur, más conocido dentro de la bibliografía como Babur. Es el primer emperador descendiente de los mongoles, que junto con persas y otra serie de los últimos descendientes mongoles igualmente deciden invadir con un ejército de 12.000 hombres, deciden invadir el territorio de la India en el año 1526. Váyanse fijándose porque a propósito les he ilustrado la presentación con miniaturas mogolas para que vayan fijándose en el ornato que tienen estas miniaturas, de lo que era como iban vestidos los propios emperadores.
El emperador Babur escribió como una autobiografía, un libro en el cual él quedó recogido todo lo que era su vida, y este libro se llamaba el Baburnama. Gracias a este libro, que estaba ilustrado con estas pequeñas miniaturas hindúes, ¿vale? Tenemos constancia nosotros de cómo los mogoles se vestían, se ataviaban, cómo eran las celebraciones que ellos tenían. Gracias a este tipo de dibujos y de miniaturas es por lo que nosotros nos damos cuenta cómo la joyería mogol era un factor muy muy importante para ellos, porque la joyería mogol para ellos, para los emperadores, era símbolo de estatus, además de como ornato personal. Además del emperador Babur, que fue el primero, posteriormente el quinto emperador mogol va a ser Jahan primero. Mírenle, una vez más, les vuelvo a insistir, miren el turbante, miren todos los collares de perlas, miren perfectamente, que es lo que luego veremos, el tamaño de las gemas, tamaños grandes, rojos, verdes, colores intensos, como la parte esta de los turbantes, las plumas de los turbantes son sujetas por una joya sumamente importante para ellos, que recibía el nombre de sarpech. Fíjense un poquito en lo que es la pala de la silla o trono, cómo está bordeado de una hilera de perlas, y esta forma polilobulado del respaldo de la silla. Para concretamente este emperador, Jahan, era un emperador sumamente ostentoso, porque ya les he dicho que para ellos la exhibición de joyería era fundamental, porque la exhibición de joyería significaba estatus y además separación con el resto de la sociedad. Por eso además se ataviaban, aunque les he elegido esta miniatura para que vieran cómo, a pesar de tener el torso totalmente descubierto, hay cierto tipo de ornato que se repite. Miren, aquí ven el ornato en la parte del brazo, a modo de banda ancha de perlas y podríamos decir diamantes, estos que esmeraldas y rubíes. Y aquí mismo, aunque él está desnudo, aparece en ambos brazos, aparece ornamentado con los dos mismos antebrazos grandes, repitiendo el mismo patrón decorativo que el collar. Y aquí, fíjense un poquito, que más adelante las van a ver, es un collar de perlas con a modo de placa grande. Generalmente son piedras grabadas. Este emperador, Jahan, construyó un mausoleo para su esposa favorita, que falleció de parto al dar a luz a su 14º hijo. Sí, fíjense cómo se va repitiendo igualmente la misma trono, que lo he dicho anteriormente, igual que en el emperador, su marido, el mismo tipología de collar de perlas, esto mismo, igual que es lo que ellos llevan en el brazo, ellas la llevan a modo de collar para ornamentar lo que es el cuello. Y su esposa favorita, Mumtaz Mahal, va a ser para quien él construye el famoso Taj Mahal. Entonces, el Taj Mahal, que de sobra conocido por todos ustedes, es una obra arquitectónica construida entre los años 1631 y 1654, concretamente en la ciudad de Agra, en la India. Y realmente el Taj Mahal, la imagen que todos conocemos del Taj Mahal, por eso la he elegido, es generalmente esta imagen. Pero que sepan ustedes que el Taj Mahal realmente es un conjunto de diversas edificaciones, lo que pasa que como imagen icónica del edificio siempre sale esta imagen. Vale, ya les he dicho, vamos a situarles un poquito, el Taj Mahal, construido en segunda mitad del siglo de oro, del siglo XVII, es decir, para nosotros, vamos a no desconectarnos de lo que es España. Segunda mitad del siglo XVII, aquí en España estamos en plena apogeo del siglo de oro. Para nosotros nos está reinando Felipe IV.
es el siglo de oro, con artistas como Velázquez, Calderón de la Barca, etc. Con lo cual, ya que estamos en arquitectura, y no me he ido de la joyería, créanme, ya que estamos en arquitectura, mentalmente equipárenme, por favor, el Taj Mahal con algo tan fácil como que ustedes lo conocen de sobra, como puede ser el Palacio de Abrantes. El Palacio de Abrantes lo tienen ustedes en la calle Mayor número 86, y es paralelo cronológicamente a la misma construcción. En la actualidad, desde 1939, el Palacio de Abrantes concretamente es el Instituto de Cultura Italiano. Está en la calle Mayor 86 y aquí estaría, enfrente estaría el Palacio de los Consejos y aquí estaría la calle Bailén con la Almudena. Con lo cual, para que se den cuenta que esa imagen tan icónica del Taj Mahal, un edificio en la India, sí está muy próximo a arquitectura que ustedes ven hoy en día a pie de calle, en la ciudad de Madrid concretamente. Instituto, aquí lo ven, Instituto Italiano de Cultura. Y si quieren, en cuanto a pintura, el mismo marco cronológico, el Palacio de Abrantes 1653, y en cuanto a otra imagen icónica, el cuadro de las Meninas pintado por Velázquez, obra universal realizada en 1656. Así que, si se dan cuenta, una arquitectura es paralelo a lo que al arte que nosotros estamos acostumbrados a mover aquí en España. Las Meninas. Vale, volviendo al Taj Mahal. Vamos a ir con esta conferencia desde lo genérico de la joyería mogola para que luego sepan entender lo que son las piezas concretas. El Taj Mahal forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983 y más recientemente forma parte de la lista nueva de las 7 maravillas del mundo. El Taj Mahal, como ya bien les he dicho, es un edificio que lo que ustedes ven es todo blanco porque está realizado, esto concretamente que es el mausoleo, está realizado en mármol blanco. Pero ya les he dicho que es un conjunto arquitectónico de diversos edificios y aquí, por ejemplo, tienen la puerta al conjunto arquitectónico, esta es la entrada, y es que generalmente en aquella época los mogoles construían en piedra roja de arenisca. Esta es la entrada y fíjense si eran ostentosos los mogoles que en la entrada, esta entrada aquí tan divina que ustedes ven con este arco pequeño un poco apuntado, esta entrada estaba cerrada por 2 grandes portones de plata. 2 grandes portones de plata que con las diversas revueltas características de la península de la India, pues fueron desmontadas y fueron quemadas y fundidas por los Jats en 1764. Pero les he puesto esta imagen para irles introduciendo lo que son aspectos gemológicos de los mogoles. Miren, estamos hablando de que estos son los exteriores al Taj Mahal, esta es la entrada, la puerta. Miren, estos son los interiores. Les estoy hablando de la construcción de arenisca, pero es que váyanse fijando, por favor, en los motivos decorativos que tienen en los muros, tanto en el exterior, vuelvo atrás otra vez, miren toda la decoración de motivos vegetales, estos son motivos a modo de hojas verdes y de flores rojas. Vale, esto igualmente son todo una cenefa, todo de motivos a modo de lacerías y de vegetales. Igualmente este motivo vegetal se vuelve a repetir encuadrando tanto arcos de entrada grandes como arcos pequeños. Fíjense en este interior, volvemos a él, cómo es arenisca, y es que si ustedes lo pudieran ver hecho en zoom, por ejemplo, he retirado las imágenes a gran tamaño que tenía puestas, las he retirado porque he creído que les iban a confundir más que aclarar, pero todo esto que ustedes ven, no piensen que es pintura, es taracea de gemas, igual que en el exterior. Esto, miren esta taracea entera de gemas, igual que lo ven aquí en el Taj Mahal, en el mausoleo. Es decir, los mogoles construían a base de lo que es una taracea, un embutiendo dentro del material constructivo, llámese mármol, como es el caso del mausoleo, o llámese
o llámese arenisca, como es el edificio que les he puesto anteriormente. El Taj Mahal se construyó con más de 20.000 obreros y la leyenda dice que el emperador Shah Jahan mandó cortar las manos a todos los obreros después de levantar semejante edificio para que nunca más pudieran volver a levantar otro edificio igualmente de semejante belleza. Es un edificio que está sumamente ornamentado y la ornamentación se le debe, al margen de todos los motivos decorativos, ¿vale?, como constructivos, como pueden ser arcos polilobulados, cenefas, etcétera, sobre todo... estoy yendo para atrás, disculpen. Miren, aquí tienen ya un primer plano de lo que es el exterior. El mausoleo está realizado en mármol blanco, todo a su alrededor en el exterior utilizaron mármol negro para hacer una pequeña murete, pero para que se hagan una idea, todo este mármol blanco estaba traído de una distancia a 300 kilómetros, concretamente de las canteras de Markarna, en Rajasthan, a unos 300 kilómetros de distancia, y hay constancia, ya le digo, debido a como los documentos biográficos que nos han dejado escritos los emperadores, cómo utilizaron hasta más de 1000 elefantes, y utilizaron de todo tipo para hacer los transportes, elefantes, camellos, bueyes, etcétera, para tirar de los bloques de mármol. Tanto el exterior, como les estoy apuntando aquí, como el interior está enteramente decorado con ricas gemas, desde gemas preciosas hasta gemas semipreciosas. Además utilizaron elementos arquitectónicos traídos de toda la parte de Asia, es decir, vamos a encontrar elementos decorativos hindúes, persas, islámicos, etc. Interiores. En los interiores igualmente volvemos a ver cómo todas las paredes están trabajadas, ¿vale? Y mire, la parte del mausoleo, toda esta taracea que hemos estado viendo en el exterior se vuelve a repetir en el interior, para que se hagan una idea. En estas pequeñas florecitas, hechas a base de incrustar y embutir trozos de gemas y de piedras, hay constancia como en unas pequeñas flores de unos 7 o 10 centímetros de alto hay constancia de más de 60 trozos de piedras incrustadas en el mármol, y les aseguro que era tal la perfección que tenían que apenas hay distancia entre los bordes de las piedras, de las gemas, y la parte del mármol. Es inapreciable totalmente. Para que se hagan una idea, el jaspe, ya les he dicho de dónde traían el mármol. El jaspe lo traían de Paniab, una región. El cristal de roca y el jade lo traían de la China. La turquesa, las turquesas del Tíbet. El lapislázuli de Afganistán. Los zafiros de Ceilán. La cornalina, que es una calcedonia rojiza, de Arabia Saudí, y así podíamos seguir sumando, porque la variedad gemológica de todas las piedras que utilizaban para hacer los motivos decorativos era increíble. Es más, los estudios, en el año 2005 se realizaron unos estudios sobre el Taj Mahal, y estas últimas investigaciones han dado a la luz que tiene más de 28 tipos de variedades gemológicas, de tipos de gemas distintas. Miren, esta es la parte del mausoleo. El mausoleo, su esposa, para quien él concibió el mausoleo, falleció antes que él. Entonces, pues, en un primer momento el mausoleo está en la parte central, que es esa cúpula que todos ven, debajo de esa gran cúpula bulbosa. Estaba concebido para tener nada más que un solo féretro, ¿vale? Un solo sarcófago, cenotafio. Cenotafio no. Cenotafio es cuando no alberga cuerpo alguno en su interior. No, es un enterramiento con cuerpo. Pero al final, cuando el emperador Shah Jahan falleció, su hijo,
que se portó bastante mal con él, luego llegamos a su hijo, le dio pena y decidió enterrar a su padre con su esposa, con lo cual partió la simetría con la que había sido concebido el mausoleo, y si se dan cuenta, aquí tenemos un féretro y aquí tendríamos el otro enterramiento. Para que se hagan una idea, aludo a los enterramientos porque mientras el emperador estaba vivo, los enterramientos, el único enterramiento que estaba puesto, creo que aquí le tengo mejor, aquí efectivamente, el enterramiento, aquí hay uno y aquí está el otro. Estaba cubierto con unas ricas telas enteras cosidas con perlas, más la parte superior de la tapa del enterramiento llevaba, además de todas las gemas a las que hemos aludido, incrustados diamantes. Muy curioso, es decir, el lujo y la ornamentación era por exceso, tanto fuera, pero ya en el interior por demás. Se cree que estas celosías, que no lo he apuntado antes, estas celosías que están hechas en un trabajo primoroso, laborioso, en mármol, se cree que estas celosías realmente eran de oro. En la India, aún a día de hoy, en la India se usa mucho el oro y es un oro de un quilataje bastante elevado, no es oro de 18 quilates como el que estamos acostumbrados a usar aquí en España o en Europa. En la India generalmente es oro de 22 quilates. Les digo que los documentos de los emperadores mogoles nos dan fe de que estas barandillas eran de oro caladas, pero es que posteriormente el Taj Mahal sufrió dejadez y pillaje y arrancaron gemas y etcétera, etcétera, y es por lo que ahora lo vemos con celosías de mármol. Para que se hagan una idea, la construcción del Taj Mahal se ha calculado en versión a cómo estaba el oro en aquella época, de 1,40 € de rupias, que el Taj Mahal habría costado 500 millones de dólares estadounidenses, su construcción. Miren, aquí se ven muy bien el lapislázuli en azul, la cornalina, el verde, etcétera. Miren qué bien tienen aquí un primer plano de todas las flores y como les he dicho que parecen pintadas, pero no, les aseguro, es una taracea y generalmente ustedes entienden muy bien las labores de taracea para los trabajos en madera, en marquetería, pero la palabra taracea también se le puede aplicar a la piedra, con lo cual tienen taracea en piedra y con gemas además, porque esto podía haber sido taracea con otro tipo sin que fuesen gemas, mismamente con cuarzos si quieren, pero no con diamantes y rubíes y etcétera. Es lo que les he aludido anteriormente, el final del Imperio Mogol tuvo lugar a partir de 1857. Concretamente, el declive del Imperio Mogol lo podemos situar a partir de 1707-1715, que para nosotros en España sería reinando el primer Borbón, Felipe V. Empezaría para nosotros la dinastía, estaríamos en el cambio de Austrias a Borbones, 1700. Sin embargo, ya lo que es el declive y el final como tal de imperio, 1857, porque la India pasa a depender como colonia de Gran Bretaña, de Reino Unido de Gran Bretaña, con lo cual la reina la reina Victoria de Inglaterra pasa a ser nombrada emperatriz de la India, con lo cual hasta ahí se acabaron los emperadores mogoles. Vamos a seguir teniendo marajás, pero ya no van a ser lo mismo. Aquí esta es una imagen tomada a mediados segunda mitad del siglo XIX, 1865, y ya es cuando, debido a todos los pillajes que estaba viendo, a los que he aludido anteriormente, casi toda la taracea, los diamantes y etcétera, fueron todos arrancados y pasó por una época de bastante declive y deterioro arquitectónico. Vale. El emperador que va a hacer el Taj Mahal, por eso he aludido a él, el quinto emperador mogol. Además del Taj Mahal, ya vamos a recordarle por lo que son aspectos más de ornato personal. Les he puesto un texto literal
que es el cronista, ¿vale?, de Lahore, que escribió en su libro El libro del rey, como les he aludido anteriormente. Para nosotros, para la hora de estudiar la historia, todos los documentos escritos de crónicas contemporáneas son fundamentales. Dice: durante el transcurso de largos años, cuantiosas joyas de valor se habían acumulado en el real tesoro. Está hablando de los tesoros de los emperadores mogoles. Al emperador se le ocurrió, siguiendo el consejo de varones prudentes, que la adquisición de tales valiosas joyas y la acumulación de tan raros diamantes podía brindar un único servicio, el de adornar el trono del imperio. Si se dan cuenta, hemos empezado la conferencia con unas miniaturas en las cuales ya han ido viendo cómo ellos, a la hora de vestir, mostraban el lujo y la ornamentación. Vale. Ellos además atesoraban gemas, pero miles y miles de gemas, y deciden que todas esas gemas que atesoran, ya ven como además las emplean hasta en las obras arquitectónicas, cosa que aquí en España, ya les he puesto los ejemplos, sería impensable esa concepción mental, deciden que, claro, como son partes del tesoro del imperio, pues las van a emplear en algo de lo más simbólico que es el imperio, que es el trono. Aquí les he puesto la misma imagen, y es que el quinto emperador, Shah Jahan, manda construir el famoso trono del pavo real. Les digo el famoso trono porque él es el que es el origen del trono. Esto es el trono del pavo real es esto, es el trono donde ellos eran llevados, los emperadores mogoles. Y entonces, a raíz de ser este primer trono, ¿qué ha pasado? Que con el paso del tiempo, por aspectos lingüísticos de metonimia, ya el hecho de el trono de la India ya se le reconoce como el trono del pavo real. Pero que sepan ustedes que como trono con nombre y apellidos de pavo real, nada más que fue uno, y es este. Deciden que van, como tienen tanto oro y que ya les he aludido anteriormente, y tantas gemas, pues nada mejor que el emperador de la India se siente sobre un pequeño baldaquino, para que así me entiendan, que sea entero de oro. Aquí les doy un primer plano, y se recibe el nombre de trono de pavo real porque realmente es otra miniatura. El trono estaba entero hecho de oro, iba decorado en la parte superior con unos magníficos pavos reales enfrentados, cuyas colas, con todo lo que es el colorido de las plumas de los pavos reales, cuyas colas iban decoradas con diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. ¿A cuál de mejor calidad? Porque necesitaban que fueran de colores llamativos e intensos, igual que son las plumas de los pavos reales. De ahí el nombre real y verídico del trono del pavo real. Es una pieza sumamente valiosa. Miren cómo aquí otra vez se vuelven a repetir, a pesar de que es una miniatura, se vuelven a repetir los mismos patrones decorativos de flores, igual que ocurren en el Taj Mahal, en el exterior. Y aquí estos patrones decorativos están realizados igualmente con incrustaciones de cornalina, amatistas, etc. ¿No me lo puedo creer? Se ordenó, por tanto, que en adición a las joyas del tesoro imperial, calculen un poco, de rubíes, granates, diamantes, ricas perlas, esmeraldas, con un peso de 230 kilos, que debían de ser presentadas a Beadal Jan, el superintendente del departamento de orfebrería. Se le dieron también 1.150 kilos de oro puro, y el trono debía ser de las medidas 2 metros casi 3 por 2 metros 28 de ancho y casi 5 metros de alto. Se adornó con las joyas arriba mencionadas. El exterior del dosel debió de ser del trabajo de esmaltes con gemas ocasionales, y el interior se adornó total nada con 108 rubíes grandes. Les puedo asegurar que de esos rubíes queda constancia, como 4 de ellos eran muy grandes, teniendo un peso de 65 quilates cada uno de ellos. Granates y otras gemas. Se apoyó sobre 12 columnas con 116 esmeraldas. De esas 116 esmeraldas hay constancia como una de las esmeraldas pesaba 225 quilates. Les aseguro que eso es descomunal.
En el tope de los dos pilares estaban los dos pavos reales densamente adornados con gemas y perlas, y entre los pavos reales un árbol adornado con rubíes y diamantes, esmeraldas y perlas. El ascenso debió consistir en 3 escalones adornados con joyas de diamantes finos. Miren, la manufactura del trono real se llevó a cabo durante 7 años y al final lo estrenó en 1635. Para nosotros Felipe IV y Velázquez. El trono real de verdad que existió y se estaba aquí en este templete, en el palacio del fuerte de Agra. Voy a ir más deprisa. Esta es la parte interior. ¿Y qué pasó? Que una persona muy unida a la que es la gemología, Jean-Baptiste Tavernier, en 1665 él realizó como 4 viajes a la India y en 1665 tuvo oportunidad de ver el trono del pavo real, el original, el primero. Y él mismo ya lo describió como: se trata de un magnífico trono, con la forma de una cama, apoyada sobre 4 patas de oro, sobre cuyas barras se elevan 12 columnas para sostener el dosel. Las barras están decoradas con cruces de rubíes y esmeraldas, y también con diamantes y perlas. En total existen 108 grandes rubíes en el trono y 116 esmeraldas, pero muchas de estas últimas tienen defectos. Pero lo más preciado, en mi opinión, son las 12 columnas que sostienen el dosel, rodeadas de bellas hileras de perlas, redondas y de gran calidad, que pesan de 6 a 10 carates, 24 o 40 granos, como se medía antiguamente las perlas. En el trono estaba embebido un poema de 20 estrofas en letras de esmeraldas, del laureado poeta mogol, alabando al emperador. Vamos a ir un poco más deprisa. Esta sería una reproducción hipotética del trono del pavo real, y miren cómo en esta mesa, ¿vale?, de ayuda de escalones, se vuelve a reproducir todo el trabajo de taracea realizado con gemas, igual que en el exterior del Taj Mahal. Que sepan ustedes que el trono del pavo real original al final terminó siendo expoliado en una invasión persa, fue llevado a Irán y de ahí fue deshecho, fue desmontado. Al final, voy a abreviar, surgió un segundo trono como emblema de los shahs de Irán, y va a ser el trono de Naderí de Irán. Aquí tienen el salón del trono, y lo que les he puesto estas imágenes es que ahí tienen un trono, que ya han cogido por metonimia que todos los tronos se llaman trono del pavo real, pero viene del imperio mogol. Ahí tienen al Shah de Irán sentado en su trono del pavo real, pero que sepan que el trono del pavo real es del imperio mogol realmente. Vale. Al final el emperador Shah Jahan fue depuesto por su hijo, fue enclaustrado para que pudiera ver, su hijo se nombró emperador, Aurangzeb. Él enclaustró a su padre, y como el Taj Mahal era su mausoleo, le enclaustró durante más pues hasta que falleció 2 años después, para que pudiera ver el Taj Mahal. Solamente podía ver el Taj Mahal por una ventanita, y veía el Taj Mahal porque reflejó en un diamante. El diamante extraído de las minas de Golconda. Las minas de Golconda, miren, aquí tienen al emperador en su trono de pavo real, por así decirlo, y las minas de Golconda son las minas históricas productoras de diamantes. Las minas de Golconda estuvieron, todos los diamantes que ustedes ven hasta el siglo XVIII, hasta 1730, no se consiguen descubrir diamantes en Brasil, y hasta finales del XIX, 1869, no se consiguen descubrir diamantes en Sudáfrica, que es la mayoría de los diamantes. Con lo cual, todos los diamantes de todo este periodo histórico proceden de la India, de Golconda. Esto es Golconda en la actualidad, ¿vale? Esto es un aguafuerte de cómo era Golconda, sobre una altitud de 120 metros de altitud sobre granito, o sea, inexpugnable, me refiero, lo que les quiero comentar. Miren todas las murallas. Y efectivamente, Tavernier y los diamantes mongoles.
Tavernier compró, le hicieron llegar como procedente de las minas de Golconda, el Tavernier Blue, Tavernier francés, se lo compró Luis XIV, el rey Sol Luis XIV, casado con una infanta española pintada por Velázquez, hija primogénita María Teresa de Felipe IV. Ahí tienen el Tavernier Blue, que es un diamante azul procedente de Golconda, que ha pasado a la historia, más conocido por todos los problemas que ha tenido, como el diamante Hope. El diamante Hope hoy en día, nos quitamos la historia del Hope, se exhibe en el Smithsonian Institution, un museo americano, en el hall donado por Harry Winston en 1958 de forma altruista. Diamantes mogoles, como no, el Koh-i-Noor, de sobra conocido, también comprado por el primer emperador Babur en 1526. Es un diamante, y este no es de Golconda, es del estado de Andhra Pradesh, ahí tienen a Babur, y todos los dibujos hechos por Tavernier para tallar semejante diamante. En este diamante Koh-i-Noor era donde el emperador mogol veía reflejado el Taj Mahal, a través de la única ventana que le dejó. Para que se hagan una idea, el Koh-i-Noor estaba encastado, mejor dicho, en uno de los frontales del trono del pavo real. Así nos lo dejaron dicho, dice, de los 11 nichos que formaban a su alrededor para meter los cojines, dice, en medio estaba el asiento principal para el emperador. Entre los diamantes históricos que lo decoraban estaba el famoso Koh-i-Noor, 108 quilates. Otro de 95, otro de 88, 83, un rubí, el rubí Timur, de 283 quilates. Calculen la producción gemológica que tenían los mogoles. Después de todas las revueltas a finales del siglo, cuando ya les he dicho que termina el imperio mogol y es nombrada emperatriz de la reina Victoria Eugenia, la reina Victoria de Inglaterra, me he ido a Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, nuestra española. Aquí tienen a la reina Victoria y miren cómo lleva su corona de diamantes y miren qué collar magnífico enteros de diamantes, de un tamaño espectacular. El Koh-i-Noor pesa 108 quilates, diamante de Golconda, diamante mogol, ya voy muy deprisa, y el diamante del Koh-i-Noor se montó en una corona de Inglaterra, y me he matizado una corona de Inglaterra, que no la corona de Inglaterra, porque como ustedes bien saben, Inglaterra tiene varias coronas. Esta es la reina Alejandra, esposa de Eduardo VII, y está engastado, aquí le tienen el Koh-i-Noor, en la corona de la reina madre de Inglaterra, la reina madre con la actual reina Isabel de Inglaterra. Y aquí tiene el Koh-i-Noor, ahí engastado. Ya que era la corona de la reina madre, figuró en el momento de sus funerales sobre su féretro, porque es su corona como reina madre, y en todo momento estuvo presente. Les he puesto diversas imágenes aquí con su hija y llevando el féretro a hombros, hasta el último momento. Es decir, el Koh-i-Noor es símbolo de la reina madre y es del imperio mogol, asócienlo. Con lo cual nada tiene que ver, no me confundan, este diamante y esta corona procedentes del imperio mogol con la corona por antonomasia de Inglaterra. Esta es la corona con el famoso rubí, que es una espinela del príncipe negro, que es la que luce la propia reina de Isabel II cuando abre, por ejemplo, el Parlamento de Londres. Que sepan ustedes que fíjense si tiene aún a día de hoy los diamantes mogoles, que cuando se celebró el 50 aniversario de la India y etcétera, como colonia británica, en una visita que hizo en el 2010 la reina de Inglaterra a la India, pues hubo movilizaciones porque en la India reclamaban el Koh-i-Noor porque había sido sacado, según los hindúes, de forma fraudulenta. Lo tienen como una pieza histórica de ellos, además.
¿Cuál fue la sorpresa de la contestación del primer ministro británico David Cameron, que dice, si dices que sí a la devolución, dice, de repente verás al Museo Británico vacío? Sí, claro, obvio. El British Museum tiene arte de todas partes del mundo. Posteriormente, efectivamente, en la prensa incluso española salió publicado cómo David Cameron rechazaba devolver el diamante a la India. Y él, lo que aludía ya en el 2013, se lo volvieran a pedir, que ciertamente no creo que el retorno del diamante sea razonable, no me parece que sea la acción adecuada. Claro, lo tienen en el test, en la Torre de Londres, y forma parte de las joyas de la corona inglesa. El fin del Imperio mogol. Ya les he dicho que en 1857 fue ya el último emperador Maharaja de la India, aunque luego Maharaja de la India con potestad de gobernar, me refiero, ¿vale? La India no se independizó como colonia de Gran Bretaña hasta 1947, o sea, 100 años después. De ahí a que sigamos teniendo, aún en pleno siglo XX, que los propios marajás de la India en pleno siglo XX le salvaron las cuentas a grandes joyeros parisinos como Boucheron o Cartier, porque se convirtieron en los principales clientes, los marajás de la India. Y miren cómo a principios del siglo XX seguían yendo vestidos igual que al principio en 1500, en la centuria de 1500. Son piezas muy, muy llamativas, la joyería mogol. Fíjense la daga, y es una miniatura, seguimos con nuestras miniaturas. Lo importante de la joyería mogol va a ser que van a emplear, ya vamos con piezas, el engaste Kundan. Es una tipología de engaste en la cual solían trabajar el metal, el oro, como es un oro de mayor quilataje, con lo cual más flexible, más moldeable, más maleable. Lo solían trabajar calentado, es decir, estos engastes carecían de soldadura. Lo que hacían era piezas, todas ellas cuajadas de piedras, de pedrería. Esto es un brazalete del siglo XIX, lleno de diamantes. Si se dan cuenta, son piedras pulidas, casi todos le podríamos decir en talla cabujón, no hablamos de tallas facetadas. ¿Por qué? Porque son todo piedras pulidas, no hay ni una sola faceta. Fíjense en la saturación del verde esmeralda, son esmeraldas de muy buena calidad, esmeraldas colombianas procedentes de Muzo, de las minas de Muzo, y los diamantes procedentes de las minas de Golconda, hindúes. Esto es lo que llevaban ellos en los turbantes. Por cierto, se me ha pasado contarles la anécdota del Kohinoor. El Kohinoor salió escondido en un turbante, porque el Kohinoor, la traducción es montaña de luz, y salió escondido en un turbante de un emperador mogol. Y entonces un Shah de Persia, que es como un Shah de Persia se hizo con él, igual que el trono del pavo real, pues le dijo de hacer un intercambio de turbantes como a cosa protocolaria, y cuando el Shah de Persia abrió el turbante, al ver el destello tan impresionante de luz, por eso se le llama montaña de luz. Estas son las piezas que es con lo cual se coronan en la parte frontal los turbantes, los arpets. Miren los rubíes y diamantes. Esto es una parte, esto, ahí va, ¿eh? Ahí van puesto. Espectaculares collares con técnica Kundan, igualmente, Imperio mogol, 2 siglos, desde 1500, siglo XVI, hasta el declive del 1700, o sea, siglo XVIII, collar. Esto es igualmente, esto es un plato o pátera de oro, todo entero con trabajo de esmaltes y damasquinados, van a ser de el Imperio mogol. Estos son incrustaciones de esmeraldas, más estos son esmaltados tabicados. Esto es la empuñadura de un bastón de mando a finales del siglo XVII, todo el trabajo de esmaltado. Vamos a seguir. Esto es un pomo. No se sabe muy bien si es un marco o una empuñadura o un pomo. Las últimas investigaciones sobre esta pieza aluden a que era el pomo de 4 pomos que se debían de poner en un trono real, como lo que les he aludido anteriormente. Miren el tamaño de las esmeraldas y de los rubíes, y los dientes del león con grandes diamantes. Una daga entera de jade y la hoja trabajada tanto con decoración de damasquinado.
una ampolla de cristal de roca vaciado con amatistas, esmeraldas y esmaltes. Esto es para contener perfumes. Y cómo no, lo fundamental también del Imperio mogol, las placas de esmeraldas trabajadas enteras con inscripciones. Estas son inscripciones cúficas. Ya estoy terminando. Y voy a toda velocidad. Es una placa de esmeralda y generalmente una placa, concretamente esta, está muy mal dicho chapas, pero son como planchas de esmeraldas, calculen, esta pesa 217 quilates, en las cuales los mogoles las utilizaban para ponérsela en el frente de los elefantes, calculen, también decoraban los animales. Más placas de esmeraldas del siglo XVI mogolas, tanto con inscripciones como con motivos decorativos. Pero es que esas piezas históricas del siglo XVI, XVII, XVIII son todas las piezas mogolas que los joyeros del siglo XX reutilizaron. Y de hecho, por ejemplo, Cartier a partir de los años 20-30 tuvo una, y a partir de 1911, Cartier concretamente en 1911 dispuso con lo que hoy en día se entendería como una delegación en la India para comprar gemas. Y además de comprar gemas actuales, también se hacía con piezas históricas, como es esta placa de esmeraldas, con la cual en 1935 Cartier realizó este broche entero de diamantes en talla redonda, o si quieren, principios del siglo XX, del artista francés, el diseñador Paul Iribe, con una misma placa hexagonal con hileras a modo de rayos solares de perlas y zafiros, del Metropolitan y del British. ¿Cómo no? No podíamos terminar la conferencia sin aludir a la única española que ha llegado a ser Maharaní, Anita Delgado. Bueno, miren, Anita Delgado se casó en 1908 con un marajá, el marajá de Capurtala, y aquí tienen una foto. Ustedes a lo mejor les cuesta trabajo identificar esta imagen. Les he puesto esta imagen porque, miren, aquí la Maharani se encaprichó. Su marido tenía entre los elefantes que tenía, ya les he dicho que ponían las placas de esmeraldas, y ahí para la frente de los elefantes, y a ella le encantó este adorno que ustedes ven aquí en la frente. ¿La ven ahí? Ahí es un primer plano mejor. Eso es una esmeralda en forma de media luna que la llevaba uno de sus elefantes. A ella le encantó y decidió que mejor adornar su propia frente. La usaba muchísimo, muchísimo, ¿vale? Tanto vestida como para fiestas y boatos dentro de la aristocracia y realeza europea. Ella era madrileña. Miren la pieza, merece la pena. Las joyas de Anita Delgado también podemos hacer otra conferencia. La joyería mogol es muy importante. Calculen, mismamente en el 2012, exposición en el Kremlin, en el Museo del Kremlin en Moscú. Exposición igualmente ya en el 2015, total nada, en el Metropolitan Museum de Nueva York, con 63 piezas de joyería mogol. Pero, hombre, sin lugar a dudas, la exposición que nosotros hemos tenido aquí en el Palacio Real, concretamente, fue mostrada entre finales del 2004 y hasta enero del 2005, una exposición patrocinada por Patrimonio Nacional, la cual fue inaugurada por los Reyes. Fue una exposición espectacular, yo estuve viéndola, estaba dividida en 13 secciones, porque además lo que Patrimonio Nacional expuso fueron la colección particular de un jeque árabe, la colección Al-Sabat, que tiene más de 20.000 piezas, y en la exposición mogolas, y en la exposición se mostraron 400 piezas. Es el díptico de la exposición, y efectivamente, pues bueno, hemos empezado. Por cierto, en cuanto a la exposición, he traído aquí el catálogo por si alguno de ustedes quieren echarle un vistazo ahora al término de la conferencia. Y bueno, a modo de conclusión, es como en la actualidad hemos empezado con miniaturas de los marajás de la India, como así he empezado, concretamente estas dos, ya es la del Taj Mahal. Y este tipo de ornamentación que estamos hablando del siglo XVI, es decir, 1500, aún hoy en día se siguen llevando igual.
a pesar de que estemos en pleno siglo XXI, la indumentaria y la ornamentación y la vestimenta hindú sigue siendo igual que en aquel entonces. Y les he puesto este aderezo de rubíes y de diamantes del siglo XVII, perdón, de espinelas rojas. Las espinelas para ellos tenían muchísimo valor. Y comparen a día de hoy. Es decir, que sepan ustedes que la India en la actualidad importa más de 1000 toneladas de oro, con tal de hacer joyas. La India sigue, sus estilos de joyería siguen siendo igual que en la época del Imperio Mogol. Siguen utilizando oro de 22, no me atrevería a decir que 24, pero yo les diría que casi sí, porque yo conozco unas personas que son hindúes y sí me hablaban de que este es un matrimonio, y él me hablaba que cuando se casó con su mujer lo mejor que le pudo regalar fueron las piezas de pedida o de regalo de bodas, que eran de oro 24 quilates. Bueno, espero que les haya gustado la conferencia, por lo menos le he intentado centrarles lo que es el Imperio Mogol. He intentado centrarles en lo que es el Imperio Mogol. Creo que después de esta charla ya no me van a confundir entre el ejército de los mongoles y Marco Polo con las joyas de los mogoles, sumamente espectaculares. Y bueno, muchas gracias. Nos ha parecido una conferencia magnífica, como no podía ser menos. Enhorabuena por tu trabajo en prepararla y porque, bueno, como siempre, nos sabe a poco. Sé que te hemos presionado un poco para ir deprisa, pero el tiempo es el que es y, sin duda alguna, en otra ocasión podrás desarrollarla pues con más extensión o por lo menos pormenorizando algunas de las cosas que te ha quedado en el tintero, que yo creo que siempre queda algo, porque es imposible en este tiempo hacerlo. Por lo menos hemos hecho un barrido general desde el principio hasta el final y se van con una apreciación genérica desde el principio a fin. Y lo fundamental, para que se den cuenta que la joyería no son solamente piezas de ornato personal, sino que las gemas, y en este tipo de países, pues nadie hubiera pensado que las paredes de mármol del Taj Mahal pues tenían incrustaciones de esmeraldas y diamantes. Por supuesto, ni yo mismo, que he estado en el Taj Mahal, y sin embargo pues no recordaba ya que esas incrustaciones existían así. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Solamente, si alguna pregunta es corta y por favor de interés, podemos hacerla, porque ya el tiempo nos ha sobrepasado. Si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa, es el momento. Sí. Yo quería dos cosas. Una, que por favor que vuelvas otra vez y amplíes más la de, creo que es interesantísimo. Gracias. Y la segunda es que, aparte del Taj Mahal, ¿existe algún monumento sobre el que poder documentarse también? Para que se hagan una idea, que antes no lo he dicho, por ejemplo, me centro en el Taj Mahal porque era la única forma de conectar los emperadores con una imagen tan icónica representativa de la India, ¿no? Pero en los otros edificios también del conjunto del Taj Mahal, los de arenisca roja, toda esa parte de incrustaciones blancas son incrustaciones de nácar, la mayor parte. Esas flores blancas, no lo he dicho, son incrustaciones de nácar. Y bueno, y más edificios, yo no soy conocedora de más edificios, por lo menos con tanto valor gemológico. Vale, por eso era lo que quería un poco saber, si se había extendido en la arquitectura de la época. No, es el hecho de que es un mausoleo, es como es un tributo al amor del Señor, y tanto que
hasta ese punto decorativo. Pero a mí lo que me ha parecido más y más curioso es que cuando le someten al enclaustramiento, nada más que en la habitación donde pasaba sus 2 años hasta que falleció enfermo el emperador, tenía una pequeña ventanita, como ya he aludido, y entonces desde esa ventanita sí lo veía, pero lo veía gracias al cristal del diamante, lo usaba como espejo. Entonces eso lo que les indica es el quilataje. El quilataje del Koh-i-Noor eran, creo recordar, 186 quilates y en la actualidad pesa 108, a grosso modo, porque la reina Victoria, me voy a Victoria Eugenia de Battenberg, tengo la mente en Alfonso XIII, por otros menesteres míos. La reina Victoria de Inglaterra, para sacarle más partido, más dispersión y más brillo, lo mandó retallar, y de ahí que de 186 pasara a 108 quilates. Yo les aseguro que la conexión de la historia del arte con la gemología a mí me parece apasionante. Y aquí hay dos profesores míos, y yo tenía verdaderos conflictos mentales mientras estudiaba, porque yo estaba en la Facultad de Historia del Arte por las mañanas, en la Autónoma, y era arte, 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 arquitectura, pintura, escultura, vale, estilos artísticos, Y es como que a estas artes menores, mal llamadas artes menores, no las consideraban gran tiempo, pero si ya encima decías que es que además las cosas eran valiosas por el valor gemológico que tenían las piezas, era como, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y yo es lo que llevo muchos años intentando poner en valor y en relevancia, que no solamente temas artísticos, sino además el valor gemológico que le añaden el triple o el cuádruple de valor. Porque cuando utilizan este tipo de gemas son gemas buenas, grandes, pesadas, pesadas en cuanto a quilates. Claro, que son las que había antes, y que ahora ya escasean. Sin tratamientos. Sin tratamientos, sin tratamientos de color. Efectivamente. Bueno, sí, María Jesús, una pregunta última. Gracias. El director de las conferencias, Enrique, es al que tenéis que decírselo para que encuentre en el calendario el momento de invitar nuevamente a Lourdes, lo cual será un placer tenerla. Un inciso, como pequeña anécdota de Anita Delgado, les diré que la pobre mujer al final, bueno, pues el marido la medio repudió, ya saben cómo funcionan estas cosas de los marajás. Ella se dedicó a viajar por Francia, París, Inglaterra, con todas las joyas, a las fiestas de alta sociedad del siglo XX, etcétera. Y es que nada más que tuvo un hijo. Ella fue muy longeva, ella falleció en el año 62 con 72 años y el hijo en el año 82. Y es que, como nada más que tuvo un hijo, pues es que es una pena su colección de joyas. De piedras duras, sí, ya sé a lo que se refiere. Hombre, el paralelismo, el trabajo es el mismo. Es más, nosotros tenemos también del siglo XVI, el Taj Mahal es del siglo XVII, la centuria del 1631, pero sin embargo, como trabajos de piedras duras, tenemos los tableros que trajo de Felipe II, que los pueden admirar en la galería principal del Museo del Prado. Sí, sí. Y Carlos III, les aviso, Carlos III también tiene tableros de mesas de piedras duras, que los pueden ver un par de ellos en el Museo de Ciencias Naturales. Ha habido ya, les recuerdo, una conferencia sobre este tema de piedras duras el año pasado, mostrando todos estos tableros y que seguramente pues repetiremos, si no este año, pues en las próximas conferencias lo tendremos en cuenta nuevamente porque era un tema también apasionante.